murmullos. Mi nombre es Guadalupe y en ese momento solo ansiaba un renacer en mi vida. Fue entonces cuando descubrí la Casa de los Murmullos, un lugar que había estado desolado durante décadas, según los vecinos. Pero eso no me importaba, solo vislumbraba la posibilidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía mi pasado. Mi motivación para trasladarme a esa casa de apariencia maldita era simple: buscaba paz y aislamiento. Había oído acerca de su reputación como un sitio embrujado, pero para mí eso no era más que superstición. Pues esas historias espeluznantes no me inquietaban. Entonces, con una amalgama de emoción y un toque de incredulidad, tomé la determinación de mudarme a la Casa de los Murmullos. No me importaba si sus muros albergaban oídos invisibles o sus rincones ocultaban sombras inquietantes. La Casa de los Murmullos se alzaba al final de un antiguo sendero cubierto por la maleza y el abandono. Por lo que, desde la primera vez que la vi, supe que había estado abandonada durante muchísimo tiempo. Pues, las láminas de madera que constituían su fachada estaban desgastadas por el inexorable paso de los años, sus grietas parecían cicatrices arrugadas en la piel de un ser antiguo y olvidado. Las ventanas, en su mayoría rotas o tapadas con maderos, eran como ojos vacíos que escudriñaban el mundo con una tristeza siniestra. El techo goteaba en varios lugares, y el musgo, verdoso y viscoso, se aferraba a las tejas descuidadas como una presencia malsana que intentaba invadirlo todo. La notoriedad de la casa como un sitio maldito se había propagado por la comunidad como una sombra lúgubre. Los vecinos susurraban entre sí sobre los murmullos misteriosos que se deslizaban por la noche y las oscuras sombras que parecían danzar tras los cristales. Incluso algunos afirmaban haber oído lamentos lastimeros y voces susurrantes en los pasillos vacíos cuando pasaban por ella en la negrura. Los niños la esquivaban en sus juegos, y los adultos la señalaban con dedos trémulos al pasar junto a ella. La leyenda local relataba que la Casa de los Murmullos había sido testigo de hechos trágicos en el pasado, sucesos que habían dejado heridas en su estructura y que habían atrapado las almas inquietas de quienes habían habitado allí. Algunos sostenían que la casa había sido el escenario de un asesinato enigmático, mientras que otros afirmaban que había sido el epicentro de rituales oscuros llevados a cabo por una sociedad clandestina. Pero, a pesar de su decadencia evidente y su fama de estar maldita, para mí, la Casa de los Murmullos representaba una vía de escape, un sitio donde podría dejar atrás mis propios demonios y empezar de nuevo. Pues, no me inquietaban las leyendas de terror que la rodeaban, de hecho, eran parte de lo que me atraía hacia ella. Era como si la casa misma estuviera susurrándome, desafiándome a descubrir la verdad oculta tras sus enigmas. Mis posesiones empaquetadas en cajas de cartón se perdían entre la penumbra y el polvo en la Casa de los Murmullos mientras iniciaba mi nueva existencia en ese antro de secretos. Y al cruzar por primera vez su umbral, el aire estaba viciado por un hedor rancio. Y el crujir del suelo de madera bajo mis pies resonaba como un siniestro susurro. Pero a pesar de su estado de decadencia, hallé un encanto macabro en el lugar. El silencio era sofocante. Los murmullos de los vecinos, que susurraban entre sí sobre la casa, se habían desvanecido. Pues cada paso que daba resonaba a través de las estancias desiertas y me hacía sentir como si estuviera siendo observada por algo más que el eco de mi propia presencia. Mi primera noche fue inquietante. Pues, mientras me recostaba en la cama, el viento susurraba por las ventanas rotas, generando un aullido que se asemejaba a susurros distantes. Los sonidos en la casa eran enigmáticos, un crujido aquí, un rasguño allá. Pero, a pesar de los ruidos, no vislumbré nada fuera de lo común. Por lo que, con el pasar de los días, comencé a discernir patrones en la actividad de la casa. Los susurros parecían emanar de las paredes, como si las vetustas tablas de madera albergaran secretos que solo se aventuraban a revelar en la oscuridad de la noche. Las sombras se desplazaban de forma perturbadora en las esquinas de mis ojos,
pero al girar para encararlas, desaparecían, dejándome con la sensación de que algo se ocultaba justo en la periferia de mi visión. Y a pesar de todo, no sentía miedo. Pues, la casa estaba cumpliendo su función como un refugio contra mi doloroso pasado, aunque su abrazo era gélido y susurros. Sin embargo, sabía que había algo más siniestro en juego aquí, algo que se ocultaba en las profundidades de la casa de los murmullos y estaba decidida a desvelarlo. Pues la curiosidad y la urgencia de un nuevo inicio me impulsaban a explorar cada rincón sombrío de ese enigmático lugar. Las noches en la casa de los murmullos se tornaron cada vez más perturbadoras. Los ruidos inexplicables evolucionaron en una sinfonía de terror que me mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. Un sonido sigiloso, semejante a pasos livianos, se deslizaba por el pasillo en medio de la noche, mas al salir de mi cuarto, solo hallaba un vacío oscuro y una sensación de frío que erizaba mi piel. Las sombras en movimiento se volvieron más corpóreas. Recuerdo una noche en particular, cuando una silueta oscura se alzó al pie de mi cama, sus ojos ardientes clavados en los míos. No era una sombra corriente, emanaba una presencia maligna que hacía que mi corazón latiera con un miedo visceral. Por lo que intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, como si algo invisible me estuviera estrangulando. Los susurros se intensificaron, como voces innumerables que convergían en mi mente, sus palabras reverberaban en mis pensamientos como una letanía de desesperación. No podía comprender lo que decían, pero percibía que eran lamentos de almas atrapadas en algún tipo de tormento eterno. Pero una noche me atreví a adentrarme en los pasillos en plena oscuridad, persiguiendo los murmullos y las sombras. Me condujeron al sótano que había encontrado al principio. Las cadenas y los candados habían desaparecido, como si la casa misma me estuviera incitando a descender a las profundidades desconocidas. Al abrir la puerta chirriante, me recibió un aire gélido y putrefacto. La estancia estaba saturada de objetos antiguos y desgastados, muñecas rotas y desfiguradas, espejos ennegrecidos por el tiempo y retratos desdibujados de semblantes ominosos. Pero lo más inquietante fue la visión de figuras espectrales que se erguían en el rincón más oscuro del sótano. Sus ojos vacíos me escudriñaban con una tristeza inhumana mientras seguían susurrando palabras incomprensibles. Así que, en ese preciso instante, supe que la casa de los murmullos albergaba secretos aún más tenebrosos de lo que jamás hubiera imaginado. Me hallaba atrapada en un torbellino de terror, en una morada que no solo estaba maldita, sino que escondía algo más ancestral y perverso de lo que mi mente podía asimilar. Mi anhelo de paz y un nuevo inicio se había transformado en una pesadilla de la que no podía escapar. Mientras lidiaba con las pesadillas crecientes y los horrores que acechaban en la casa de los murmullos, sentí la imperiosa necesidad de buscar respuestas. Mi vecino más cercano, el señor Octavio, era un anciano amable con una mirada sombría que había habitado en el vecindario durante décadas. Así que decidí acercarme a él en busca de indicios sobre el pasado de la casa. Una tarde lúgubre, toqué a su puerta y al abrirla, sus ojos se ensancharon al enterarse de mi traslado a la casa de los murmullos. Y con voz temblorosa comenzó a relatarme la historia macabra de la casa. Según el señor Octavio, la casa de los murmullos había sido el escenario de una serie de tragedias espantosas en el pasado. Pues había sido el hogar de la familia Blackwood, conocida en el vecindario por su opulencia y rarezas. Pues se decía que practicaban rituales oscuros en el sótano, invocando entidades malignas que nunca debieron haber sido perturbadas. La última de los Blackwood, una joven llamada Elisa, había sido la más obsesionada con la magia negra. Pues en una noche de luna llena, se había adentrado en el sótano con la siniestra intención de realizar un ritual que prometía inmortalidad. Pero algo salió terriblemente mal. Pues, las paredes de la casa retumbaron con un rugido sobrenatural y un vórtice de oscuridad se abrió en el sótano, engullendo a Elisa y a todos los Blackwood,
arrastrándolos hacia una dimensión desconocida. Desde entonces, la casa había quedado impregnada de sufrimiento y malevolencia. Las almas de los Blackwood, junto con otras que habían sido arrastradas al abismo, vagaban eternamente por sus pasillos, susurros llenos de rabia y desesperación escapando de sus labios etéreos. La narración del señor Octavio avivó el fuego del miedo en mi corazón. Pues, ahora entendía que no solo estaba enfrentando fenómenos paranormales, sino una tragedia ancestral que me envolvía. La casa de los murmullos no era simplemente una casa embrujada, era una prisión de almas atormentadas y un antro donde los horrores más oscuros de la humanidad habían sido liberados. Por lo que, mi necesidad de hallar paz y un nuevo comienzo se había transformado en una lucha por la supervivencia en medio de un abismo de pesadillas inimaginables. Impulsada por una amalgama de curiosidad y desesperación, decidí que era hora de enfrentar el horror que acechaba en la casa de los murmullos. Así que, armada con una linterna temblorosa, me aventuré por los pasillos crujientes y las habitaciones saturadas de misterio. En cada rincón, los susurros se intensificaban, como si las paredes mismas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Las sombras parecían acecharme a medida que avanzaba, retorciéndose y adensándose en respuesta a mi presencia. En ocasiones, sentía un roce frío en mi hombro o un aliento helado en mi cuello, pero al voltear, no había nada más que la oscuridad espesa. Mi primera parada fue la biblioteca, donde hallé una colección de libros antiguos y enmohecidos. Así que, hojeé las páginas en busca de indicios sobre la historia de la casa o alguna referencia a los Blackwood. Y entre los volúmenes amarillentos, encontré un diario que pertenecía a Eliza Blackwood. Sus páginas estaban repletas de entradas encriptadas y dibujos perturbadores, pero pude descifrar que había estado obsesionada con un antiguo grimorio que se decía contenía el poder para abrir portales a otras dimensiones. La siguiente parada fue el sótano, donde las cadenas y los candados habían desaparecido misteriosamente desde mi última visita. Descendí lentamente, mi linterna arrojando unas de luz temblorosa en la oscuridad opresiva. Los susurros se intensificaron a medida que me acercaba al centro del abismo subterráneo. Y allí, en el rincón más sombrío, encontré un pedestal de piedra en cuyo centro yacía el grimorio ancestral. Sus páginas estaban llenas de símbolos incomprensibles y escritura en un idioma que me resultaba ajeno. Mientras lo observaba, las sombras se agitaban frenéticamente a mi alrededor, como si el propio grimorio estuviera vivo y reaccionara a mi presencia. Fue entonces cuando escuché la voz de Eliza Blackwood en mi mente, susurros desgarradores que me relataron su trágica historia. Había estado atrapada en el grimorio desde aquella fatídica noche en que abrió el portal. Su búsqueda de inmortalidad la había condenado a una existencia sin fin en una dimensión oscura. Con el grimorio en mis manos, sentí su presencia más fuerte que nunca, una fuerza maligna que buscaba arrastrarme a su prisión eterna. Pero estaba decidida a poner fin a la maldición de la casa de los murmullos, incluso si eso implicaba enfrentar a Eliza Blackwood y a las fuerzas oscuras que habían habitado allí durante generaciones. Por lo que, mi búsqueda de respuestas había desencadenado una cadena de eventos macabros que me conducirían a un enfrentamiento con el horror más allá de cualquier imaginación. Pues, había algo en la casa de los susurros que había estado atrapando mi atención desde el principio, algo que parecía estar oculto en las profundidades de su interior, el sótano. Pues, desde el momento en que puse un pie en esa casa antigua y enigmática, sentí que el sótano tenía un papel crucial en los oscuros secretos que la rodeaban. Finalmente, después de semanas de exploración incesante y la acumulación de valentía, llegó el momento de enfrentarme a ese misterioso sótano cerrado con cadenas y candados. Mi determinación para descubrir la verdad superó mi miedo. Así que, armada con una linterna y un juego de llaves que había encontrado en un rincón polvoriento, me dirigí hacia la puerta del sótano. El silencio en la casa se hizo aún más abrumador mientras mi mano temblorosa deslizaba la llave oxidada en el candado.
Y con un chasquido, el candado se abrió, y las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico. El corazón me latía con fuerza mientras giraba el pomo de la puerta y la empujaba lentamente hacia adelante. El interior del sótano estaba sumido en una oscuridad asfixiante, tan densa que mi linterna parecía impotente ante ella. Descendí las escaleras de madera crujiente, un escalofrío recorriendo mi espalda con cada paso. Los susurros habían aumentado en intensidad a medida que me acercaba a lo desconocido, y ahora eran casi ensordecedores, llenando mi cabeza con voces incomprensibles y lamentos desgarradores. A medida que avanzaba por el sótano, mi linterna iluminaba una escena que hacía que mi sangre se helara. Pues, había objetos antiguos y polvorientos apilados en rincones oscuros, muñecas rotas, espejos empañados y retratos de rostros envejecidos y atormentados. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las sombras que se alzaban en el rincón más profundo de la habitación. Pues allí, en la penumbra, vislumbré figuras espectrales que parecían estar atrapadas en un sufrimiento eterno. Sus ojos vacíos me observaban con una tristeza inhumana mientras seguían susurrando palabras incomprensibles. Eran los espectros de los Blackwood y otros desdichados que habían sido arrastrados al abismo por los oscuros rituales que habían tenido lugar en la casa. Una presencia maligna llenó el aire y supe que no estaba sola. Pues, algo más se movía en la oscuridad, algo que estaba oculto en las sombras más profundas del sótano. Mi encuentro con el horror en la casa de los susurros había llegado a su punto más sombrío y aterrador, y mi determinación se enfrentaría a una prueba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Con el paso de los días, los susurros incomprensibles se convirtieron en una presencia constante en la casa de los susurros. Pues, ya no eran simples murmullos ocasionales, se habían transformado en una tormenta de palabras susurradas que llenaban el aire en todas partes. Cada rincón oscuro y cada habitación parecían tener su propia historia que contar, pero las palabras se deslizaban entre mis oídos como un código encriptado, imposible de entender. Por las noches, los susurros alcanzaban su punto máximo de intensidad, como si las paredes mismas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Me despertaba en medio de la oscuridad, envuelta en una atmósfera densa y ominosa. Los susurros resonaban a mi alrededor, formando una cacofonía de voces incomprensibles que me atormentaban sin piedad. Trataba de taparme los oídos y cerrar los ojos, pero los susurros se infiltraban en mi mente como agujas afiladas. A veces, cuando exploraba la casa en busca de respuestas, los susurros parecían tomar forma. Las sombras cobraban vida, retorciéndose y contorsionándose en grotescas figuras que me acechaban desde las esquinas de las habitaciones. Susurros guturales y risas burlonas llenaban el aire, haciendo que mi cordura tambaleara en un filo afilado. Era como si el mismo horror se materializara ante mis ojos, desafiándome a adentrarme más en la abominación que era la casa de los susurros. Ciertamente, la atmósfera se densificaba con cada día que pasaba en la casa de los susurros. La sensación de ser observada, de que algo siniestro acechaba en la penumbra, no me abandonaba. El tiempo parecía deslizarse de manera distorsionada en ese lugar maldito, como si estuviera atrapada en un bucle aterrador del que no podía escapar. Así que intenté investigar más sobre Eliza Blackwood y su oscuro destino. Encontré antiguos periódicos y documentos que hablaban de la tragedia que había ocurrido en esa casa, pero la mayoría de los detalles habían sido ocultados o distorsionados por el tiempo. Solo una cosa era clara: Eliza había desencadenado algo inimaginablemente malévolo. Una noche, mientras exploraba el pasillo que conducía al sótano, sentí un frío repentino que me heló hasta los huesos. Mis sentidos se agudizaron y un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché una voz apagada, un susurro que parecía provenir de las profundidades de la casa. «Sal de aquí», susurraba una voz desgarrada. Así que decidí seguir el consejo implícito y empecé a planear mi escape. Pero la casa parecía tener otros planes.
Las puertas se cerraban solas, las escaleras crujían como si algo invisible las recorriera. Estaba atrapada en un laberinto de pesadilla, una maraña de corredores oscuros y ominosos. Por lo que, en mi desesperación, decidí enfrentar directamente a la fuente de la maldición, el grimorio ancestral. Tomé el libro, sintiendo una presión malévola emanando de sus páginas. Abrí la tapa y empecé a recitar las palabras que creía que revertirían la maldición. Pero en lugar de eso, la casa tembló y las sombras cobraron vida. Fui testigo de una aparición espantosa, la forma retorcida y monstruosa de Elisa Blackwood. Sus ojos ardían en un rostro contorsionado por la ira y el sufrimiento. «No puedes escapar», susurró antes de desvanecerse en la oscuridad, dejándome con la certeza de que la casa y su maldición perdurarían. Y fue entonces cuando vi una figura etérea materializarse frente a mí. Era una mujer de aspecto antiguo, vestida con ropas que parecían pertenecer a otra era. Su rostro estaba pálido, como si la vida hubiera abandonado su piel hace siglos, y sus ojos eran pozos vacíos de tristeza. Un halo de melancolía y desesperación la envolvía, emanando una presencia que helaba el alma. Y sin emitir una sola palabra audible, la entidad comenzó a comunicarse conmigo de una manera escalofriante. Sus labios se movían con una lentitud espeluznante, y lo que salía de ellos eran susurros ininteligibles, como un eco de voces atrapadas en una tormenta infernal. Cada palabra parecía llevar consigo una carga de angustia y tormento que se clavaba en mi mente, como si quisiera compartir la desesperación de su eterna existencia. La entidad señaló hacia un retrato antiguo en la pared, uno que había pasado por alto antes. Era un retrato de una joven que se parecía sorprendentemente a la figura que tenía delante. La mujer etérea señaló el retrato con insistencia, como si estuviera tratando de transmitir algo importante, algo que había quedado atrapado entre los pliegues del tiempo. Mis manos temblorosas tocaron el retrato, y de repente, una ráfaga de imágenes me inundó. Vi la vida de la joven en el retrato. Su nombre era Elisa Blackwood, la última de los Blackwood que había vivido en la casa. Experimenté su obsesión por la magia negra y su intento desesperado de abrir un portal a otra dimensión en el sótano. Un intento que había desencadenado el horror que ahora nos acechaba. El portal se abrió, pero no trajo inmortalidad, sino una pesadilla interminable. Pues, vi cómo Elisa y su familia eran arrastrados a una oscuridad indescriptible, sus almas condenadas a una existencia sin fin en el abismo. La entidad frente a mí, que resultó ser el espíritu de Elisa, estaba atrapada en la casa, incapaz de encontrar la paz. Su sufrimiento era palpable en cada movimiento y gesto. A través de los susurros incomprensibles y las visiones aterradoras, Elisa estaba tratando de transmitir su historia y su desesperación. Buscaba una redención que parecía inalcanzable, una liberación de la maldición que la había atrapado en ese lugar oscuro y desolado. Su presencia se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de opresión y tristeza que perduraba en la casa. La verdad había sido revelada, pero la oscuridad persistía, hambrienta de más almas que pudieran saciar su sed de tormento eterno. Quería que supiera la verdad detrás de la maldición que atormentaba a la casa de los susurros. La entidad señalaba hacia el sótano, como si fuera allí donde debía buscar las respuestas finales, un lugar donde los secretos oscuros se escondían en las profundidades. Mi encuentro con el espíritu de Elisa Blackwood dejó claro que la casa de los susurros albergaba una tragedia ancestral que debía ser resuelta. Con la promesa de liberar las almas atrapadas y poner fin a la maldición, me adentré en el sótano con una mezcla de miedo y determinación, lista para enfrentar los horrores que aguardaban en las sombras abisales de la casa. El sótano era un abismo de oscuridad y desesperación, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida propia, y los susurros se intensificaban en un coro ensordecedor, como si las almas atrapadas intentaran comunicarse a través de murmullos llenos de agonía. Me encontré frente al grimorio ancestral,
la fuente de toda la maldición que había plagado la casa de los susurros durante generaciones. Mis manos temblaban cuando abrí el grimorio, y las palabras encriptadas parecían brillar con una luz ominosa, una luz que emanaba una malevolencia antigua. Los susurros se elevaron en un crescendo frenético mientras intentaba decodificar el lenguaje antiguo. Fue entonces cuando las sombras se agitaron y Elisa Blackwood emergió de la oscuridad, su figura espectral mirándome con ojos hambrientos, ojos que brillaban con una avidez inhumana. Sus susurros se volvieron claros en mi mente, palabras cargadas de urgencia y desesperación. Ella me ofreció un trato: si liberaba su alma y las almas de los otros atrapados en la casa, tendría la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero había una advertencia abominable en su voz, una advertencia de que el proceso no sería fácil y que el precio podría ser más alto de lo que podía imaginar, un precio que involucraría oscuros pactos y sacrificios impensables. Miré el libro de hechizos y luego a Elisa, y supe que estaba enfrentando una elección crucial que afectaría mi destino. La casa de los susurros había sido un refugio que me había atraído con su oscuro encanto, pero también había sido una prisión de horrores inimaginables. Si aceptaba el trato de Elisa, estaría desatando fuerzas desconocidas y peligrosas, desencadenando una danza macabra con el abismo. Así que, tomé una decisión con el corazón latiendo con fuerza, la incertidumbre devorando mis pensamientos. Acepté el trato, decidida a liberar las almas atrapadas y poner fin a la maldición. Elisa sonrió, pero su sonrisa estaba llena de melancolía y oscuridad, una sonrisa que presagiaba tormento y desdén. El grimorio comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y las sombras se retorcieron y se agitaron a mi alrededor, como si el mundo mismo rechazara lo que estaba a punto de suceder. El aire se llenó de gritos y susurros agonizantes mientras las almas atrapadas eran arrastradas al abismo que se abría ante mí. La oscuridad era abrumadora, una presencia abisal que amenazaba con devorarme, y sentí que mi propia esencia estaba siendo desgarrada en el proceso. Pero antes de perder la conciencia, una última imagen parpadeó en mi mente, un destello de una sonrisa siniestra en los labios de Elisa, una sonrisa que reflejaba un triunfo oscuro y retorcido. Y luego, todo se volvió negro, una negrura que absorbió la realidad y me sumió en el abismo. Cuando desperté, ya todo estaba bien, ya todo había vuelto a la normalidad. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alula.